pasó? No, no sé, en un momento me sacó, se cortó. ¿Se me escucha bien? Sí, doctor, sí se le escucha claro, parece que se le ¿Qué cortó, había pasado? pero podemos continuar, ¿no? Se desconectó la transmisión, creo. Muy Sí, bien, doctor, a ver. puede empezar de nuevo. Hablemos un poco sobre la naturaleza del ejercicio administrativo, ¿sí? Dentro de las actuaciones públicas. Y bueno, hablemos de unos elementos bastante importantes para buscar una relación, porque muchas veces, a ver, la primera idea, cuando hablamos de inversión pública, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Sí? Voy a empezar con una pregunta. Yo creo que es una pregunta clave para muchos de nosotros. ¿Y por qué hablamos y por qué es importante hablar de la inversión pública? ¿Sí? Primero, hay que entender que los actos de inversión están en relación sobre todo a crear, buscar un incremento, una mejora, ¿sí? Del capital, de los recursos y sobre todo de los recursos presupuestales que tienen las entidades públicas para satisfacer las necesidades, incluso la teoría y la doctrina administrativa habla, ¿no?, de esas necesidades impostergables que tiene la sociedad. Y la pregunta sería, y a ver si alguien me responde, vamos interactuando un poco entre todos nosotros, ¿qué vendría a ser la inversión pública? ¿Un acto o una actuación administrativa dentro de los actos de administración o de regulación de administración o dentro de los actos que regula los objetivos de las entidades? Es más, en el Perú existen muchos, 11 para ser exactos, sistemas administrativos, ¿sí?, que regulan la actuación de los recursos estatales. Muy bien, entonces preguntamos, ¿qué viene a ser la inversión pública? La inversión pública viene a ser una regulación o una actuación meramente administrativa o de administración interna de las entidades públicas o del cumplimiento de los objetivos de la misma. ¿Qué dicen? ¿Administración o cumplimiento de algo que se llama función de la entidad pública? Vamos a hablar ahora también un poco de las funciones del Estado. A ver, ¿quién me da una respuesta por ahí entre los participantes? Sí, de los... Sas, qué gusto escucharte. Bueno, como Sas siempre le veo en mis clases, entonces sé que es seguidora acérrima de la plataforma de gestión que estamos desarrollando ahora. O sea, ¿qué viene a ser la inversión pública? ¿Actos de administración o la manifestación de los objetivos de la función estatal? Muy bien, vamos a ir interactuando y vamos a ir desarrollando ese tema de manera objetiva. Primero, para hablar un poco de la relación, ya no voy a hablar de la teoría de la gestión pública, ni mucho menos de la teoría de la gestión administrativa, sino que vamos a hablar un poco sobre la relación que existe. Berenice Zapata nos dice actos de administración, excelente. Son actos de administración. Y para incluir incluso mejor, de manera objetiva, el término de la inversión pública, serían actos y está dentro de la regulación de la administración interna. Ya, pero no hay que adelantarnos. Primero, dentro de las funciones del Estado, ¿sí? Primero, ¿qué es una función del Estado? No voy a hablar de la función administrativa, vamos a hablar de las funciones del Estado, ¿sí? Primero, tendríamos que hacer referencia al ejercicio de la función estatal en mérito a los objetivos que persigue ese Estado llamado peruano para satisfacer esas necesidades impostergables, ¿sí?, que nace
de la necesidad social en los diferentes aspectos de la vida cotidiana. Por cierto, a ver, ¿quién sabe cuántas funciones existen en el Estado? ¿Sí? Existen tres poderes: judicial, legislativo, ¿sí? Y ejecutivo. Entonces, en mérito a esto, ¿cuántas funciones tiene el Estado? Porque no se olviden que la función es la materialización de los objetivos que persigue el Estado como tal. O sea, por ejemplo, tenemos, para ayudarles, ya una función llamada función jurisdiccional, ejercida por el Poder Judicial, aunque en la actualidad ya no se habla dentro del ejercicio constitucional moderno de la actuación judicial como un elemento, como un poder, sino más bien como una función. Por eso la teoría moderna de la estructura estatal habla de la función del Estado, de las funciones del Estado. ¿Sí? Muy bien. A ver, por ahí Helen. Buenas noches, Helen. Y la pregunta es, ¿cuántas funciones cumple el Estado como tal? A ver, ¿quién sabe? Ya, si es que alguien me responde, yo le mando por ahí un librito que tengo actualizado de un tema de gestión pública. ¿Sí? Pero que me responda de manera correcta, por favor, no se peleen por contestar. ¿Sí? A ver quién recuerda. ¿Cuántas funciones existen en el Estado? ¿Nadie arriesga? A ver, una cifra por lo menos. Muy bien, creo que hoy están un poco tímidos. El Estado, como tal, cumple 4 funciones. ¿Sí? La función legislativa a cargo, ¿sí? Obviamente del Congreso, del Parlamento, la jurisdiccional a cargo del Poder Judicial, la gubernativo-política a cargo y exclusivamente del Poder Ejecutivo, y viene una tercera función, que es la función administrativa. ¿Sí? Y esta función administrativa, de la cual están viendo en el gráfico de la diapositiva del frente, o que tienen en la pantalla, es una función que no es exclusiva de ninguno de estos 3 poderes del Estado o de las funciones que cumple el Estado, sino que prácticamente se manifiesta en todas las actuaciones, y es más, podríamos decir que es la función que se encuentra en el cotidiano hacer, ¿sí? de cualquier ciudadano. O sea, está presente dentro de las actividades y acciones que realiza el ciudadano como tal todos los días. Porque la función administrativa se va a manifestar, por ejemplo, a través de la función o de diversas actuaciones administrativas. ¿Sí? Y estas actuaciones administrativas, por ejemplo, puede ser la prestacional, que está en relación a los servicios públicos. Por eso es que los servicios públicos, al ser una función administrativa, están en las actividades que realizan todos los ciudadanos día a día. Hay otra función que igual está muy presente y que está mucho en relación al ejercicio de inversión pública, que es la actividad de fomento. ¿Sí? Cuando voy a construir una carretera, un mercado, voy a invertir en dar mejores formas para desarrollar economía y desarrollar progreso dentro de una ciudad o de un grupo o de determinado sector social, estamos generando fomento. Hay otras actividades que si bien no están presentes en el día a día, sino se aplican de acuerdo a determinadas circunstancias, por ejemplo, el ejercicio de la fiscalización, el ejercicio sancionador, el ejercicio cuasi jurisdiccional o trilateral para algunos autores, la actuación, por ejemplo, reglamentaria o normativa, o incluso una que la llaman la función de policía, la función, o en otro lado, de acuerdo al autor, lo llaman actividad limitante de derechos, que se regula o que busca básicamente encauzar las conductas de los administrados. ¿Sí? ¿Y por qué estamos hablando y empezando a hablar de las funciones del Estado para relacionar esto? Porque las funciones del Estado, dentro de lo que vamos a conocer como gestión pública, son
la finalidad del ejercicio estatal, ¿sí? O sea, la función administrativa, la función legislativa, la función jurisdiccional, gubernativa, son las finalidades que persigue la administración pública para que en el estado que vivimos llamado Perú, ¿sí?, se pueda satisfacer, se pueda buscar un orden social, se pueda regular y funcione como tal, como estado. Pero la función, ¿sí?, la función administrativa, e incluso todas las funciones del Estado, requieren de algo. ¿De qué requieren? De actos de administración interna. Por ahí lo dijo una de sus compañeras, Berenice, ¿no? Lo dice. O sea, hay algo para yo cumplir como entidad pública, ¿sí? Y prever por los objetivos institucionales, necesito actos de administración interna. Necesito administrar los recursos que tiene el Estado para cumplir con esos objetivos, ¿sí? Y eso se da dentro de las entidades públicas. Y lo interesante es que existe un precepto de legalidad para regular todas las actividades de la administración pública, ya sea en cuanto a sus funciones o ya sean dentro de la regulación de la administración interna. Incluso acá faltaría un tercer elemento si hablaríamos de la teoría de la gestión pública, el elemento de función pública, ¿no?, que es una exclusividad de aquellos que llamamos servidores públicos. Pero el precepto de legalidad es transversal a todas las actividades que se van a dar dentro del ejercicio público. Eso no se olvide. ¿Sí? El día que... ¿Por qué? Porque es la ley la que va a determinar y va a encauzar el ejercicio público en cualquiera de sus formas, ya sea cumpliendo objetivos, ¿sí?, ya sea manifestando cualquiera de las funciones, ya sea regulando actos de administración interna. Por eso es que es transversal a todo este ejercicio, ¿sí?, el derecho administrativo. Ya, pero no hay que adelantarnos, porque dentro de ese ejercicio de administración, estimados amigos, existe algo que se llama sistemas administrativos. Y la pregunta es, ¿para qué sirven los sistemas administrativos? ¿Alguien me puede dar una idea cercana? ¿Para qué sirven los sistemas administrativos, estimados amigos? ¿Sí? Pueden reaccionar, por cierto, no se peleen por contestar, ¿no? A ver, ¿cuál es la finalidad de los sistemas administrativos? Por cierto, ergo, la inversión pública es un sistema administrativo. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirven los sistemas administrativos? Para desarrollar un poco el tema. ¿Cuál es la finalidad? A ver, dentro de las participaciones tienen una opción de levantar la mano, si alguien quiere participar oralmente, o pueden dejar su comentario. Sí, por favor, no se peleen, no discutan para contestar, tenemos tiempo todavía. ¿Nadie es? Muy bien. La finalidad de los sistemas administrativos, ahí está, por ahí una respuesta. 1. Ya Carlos Santa Cruz nos dice que la administración pública es jerarquizada y organizada, por lo tanto, está debidamente delegada. Ya, pero en relación a la pregunta, por acá el amigo Preciado Romero, la señorita Yasmín Preciado Romero, nos dice que la finalidad es regular la utilización de los recursos en las entidades. Excelente. Esa es la respuesta que estábamos esperando. Porque los sistemas administrativos, ¿sí?, ojo, no se olviden esto, van a determinar las reglas, ¿sí?, van a determinar el camino, van a determinar la fórmula de cómo se deben administrar los recursos del Estado. Y estos recursos
Pueden ser recursos humanos, recursos, los más sensibles de todos, ¿no? El cual todo el mundo está, existe un gran control social, recursos económicos o presupuestales, y un tercer recurso que es raro porque no está regulado dentro de los sistemas administrativos, sino dentro de un sistema funcional que son los recursos patrimoniales. ¿Sí? Como profesor, y los recursos patrimoniales, que son recursos dentro del ejercicio de administración pública, lo interesante, y en el Perú solamente pasa esto, es que las reglas para su administración no está regulada dentro de un sistema administrativo. O conocen algún sistema administrativo que se encarga de administrar y de entablar las reglas de juego para administrar los recursos patrimoniales de las entidades, ¿no? La infraestructura, las sillas, las mesas, las computadoras, los vehículos, los insumos. Por cierto, ¿no? Porque es interesante, porque dentro del ejercicio público, dentro de un sistema administrativo llamado abastecimiento, ¿sí? Que abarca mucho el tema de las contrataciones con el Estado, una de las finalidades es abastecerte de bienes, ¿sí? Bienes, servicios u obras. Y estos bienes que ingresan, que son recursos, pero no tienen dentro de un sistema administrativo que se encarga de su administración. ¿O sí? ¿Alguien tiene un caso tal vez por ahí que nos puede decir, o si puede responder, quién se encarga de la administración de los bienes del Estado? ¿Sí? Cuando me refiero a los bienes del Estado, me refiero a todos los bienes, ¿sí? Patrimoniales, incluso algunos son inmateriales. Por ejemplo, algunos dicen que dentro de estos bienes o de recursos que vienen a ser patrimonio inmaterial está, por ejemplo, los registros. En algunos hablan incluso de la historia, ¿no? Pero eso es otro tema, ¿sí? Pero hablemos de ese recurso, de esos bienes materiales, objetivamente. ¿Quién se encarga de administrarlos? ¿Y quién determina las reglas para su administración? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Alguien que nos pueda dar una respuesta? Si se pierde una computadora, ¿cómo regulamos eso? El poder ejecutivo, ya, el poder ejecutivo, sí, pero seamos más objetivos, vayamos a nuestra realidad como entidad pública. O sea, ¿quién se encarga de determinar las reglas de cómo debemos cuidar las computadoras, de cómo debemos cuidar, ya, me dirán, pues el jefe del encargado de patrimonio, ya, el encargado de patrimonio, pero no existe patrimonio, algunos lo llaman almacén, ¿sí? Pero el de patrimonio, ¿dentro de qué sistema administrativo está? Es un tema bastante interesante, ¿no? O sea, ¿quién determina las reglas para la administración? Excelente, Daisy Alvin. La Superintendencia de Bienes Nacionales Estatales, ¿no? El SBN. Pero lo interesante, ¿sí? Es que el SBN no es un sistema administrativo, ¿sí? Es un sistema de carácter funcional, si mal no me equivoco, dentro de su estructura, ¿sí? Pero lo interesante es que un sistema no regula estatales, si estos bienes de la vida no es administrado por un sistema administrativo, como si es en el caso del presupuesto público y de los recursos humanos. ¿Sí? Entonces, ya, listo, para ahí, para dejar algo importante para que se les quede como una pequeña observación, ¿no? Ahora, hablemos de los otros recursos. Hablemos del recurso de carácter humano, ¿sí? ¿Quién es el sistema encargado de los recursos humanos? Facilito.
A ver, 5 segundos. No se peleen, es sencillo eso. ¿Cómo se llama el sistema que regula la administración de recursos humanos? Servir. No, servir no. Sistema Nacional, ¿sí?, de Gestión de Recursos Humanos o del Servicio Civil. Servir, ¿qué es, Carlos? Servir viene a ser el ente rector, es decir, el que tiene la titularidad y el responsable para hacer objetivos, ¿sí?, de que el sistema adscrito funcione de manera correcta. Por cierto, el servir no pertenece al MEF, pertenece a la, si mal no me equivoco, a la PCM. ¿Sí? Entonces, eso es un elemento bastante interesante. Y es el único que se encarga de la administración de los recursos humanos. Y el que tiene, obviamente, más seguidores dentro del ejercicio de sistemas administrativos, debo entender por su complejidad, es el sistema nacional, o es el sistema que administra, o los sistemas, para ser objetivos, que administran los recursos económicos o los recursos presupuestales de las entidades. ¿Sí? Ya estamos aterrizando. Entonces ya tenemos el acto de administración. La administración se regula mediante sistemas administrativos. Estos sistemas administrativos son de tres tipos, ¿sí? Patrimoniales, humanos y presupuestales o económicos. Y quien determina las reglas, por ejemplo, dentro del patrimonio, como bien lo dijimos, es un sistema funcional, ironías de la vida, el sistema de recursos humanos, obviamente, encabezado por el SERVIR, el Sistema Nacional de Servicio Civil, y por último, ¿cuáles son los sistemas que se van a encargar de la administración del presupuesto público? A ver, por lo menos hay 5 que están de manera ligada, cerquita. ¿Quién sabe? A ver, van mandando algunas ideas. ¿Sí? A ver, de los 30 que somos, 32 que somos acá, ¿qué sistemas administrativos están ligados a la administración de recursos presupuestales? ¿Sí? A ver, ¿quién me da los lineamientos? ¿Quién me da algunas ideas? A ver, por ahí. Ya, Carlos Santa Cruz nos dice planeamiento y presupuesto. Son dos sistemas distintos. Presupuesto es un sistema administrativo, gracias Carlos, y el planeamiento estratégico es otro sistema, pero no te olvides que el planeamiento estratégico, ¿sí?, no solamente es presupuesto, sino va a estar presente en todas las actividades, ¿sí?, ya sea de planificación, tanto de presupuesto, recursos humanos, dentro del ejercicio para el cumplimiento de los objetivos. Es transversal a todos los sistemas, ¿sí? Ya, SAS nos dice Dirección General de Abastecimiento. ¿Cómo se llama ese sistema administrativo? Ojo, no hay que confundir y que no hay una confusión, ¿sí? O sea, una cosa es el sistema administrativo y otra cosa es el sistema y el ente rector, ¿sí?, que tienen una relación, obviamente, porque el chofer y el timonel principal de cada sistema administrativo es el ente rector. Ya. Tenemos, Carlos nos dice, planificación y presupuesto. 1, abastecimiento, ya, abastecimiento está bien, ¿sí? Aunque abastecimiento, si bien está ligado mucho a la actividad presupuesto, pero abarca más allá, ¿sí? El sistema de abastecimiento, si bien el ejercicio presupuestal se va a encontrar dentro de una de las etapas del abastecimiento público, que es la etapa de planificación, ¿no?, de actos preparatorios, pero no está presente dentro de todo. Ya, contabilidad, excelente. Ya tenemos 2, ¿no? Presupuesto, contabilidad, tesorería, 3. Ya nos falta 2. Inversión, ¿sí? SNIP. El antiguo SNIP, ¿no? En la actualidad se habla del Invierte P.
Sistema de personal, no, personal, no existe un sistema de personal, existe un sistema de recursos humanos. Ya faltaría uno que está muy ligado. Cuando vamos a un banco, ¿sí? Y queremos sacar un préstamo para ejecutar una obra, entra presente un sistema, endeudamiento. Excelente, Yasmin, endeudamiento. Entonces son sistemas que están directamente ligados al ejercicio de la actuación, ¿sí? De presupuestal. Vamos a encontrar presupuesto, contabilidad, tesorería, vamos a encontrar endeudamiento y vamos a encontrar a la inversión pública. Aunque en la actualidad se maneja una teoría que la inversión pública es aleatoria, no solamente al ejercicio presupuestal, sino que trasciende, ¿no? Más allá. Porque la inversión pública va a buscar que las acciones que realice el Estado estén orientadas a generar beneficios, ¿sí? Tangibles e incluso intangibles, algunos dicen inmateriales para la sociedad, ¿sí? Es una forma como el Estado ha materializado que la inversión, que el ejercicio, ¿sí? Y el gasto público que haga el Estado tiene que devolver una contraprestación, pero no económica, sobre todo de carácter social. O sea, mejorar los índices de convivencia, mejorar los índices de justicia, mejorar, incluso está en relación mucho a esto, a lo que estaban refiriendo hace un momento, al ejercicio de planificación, ¿no? Porque la planificación nace, ¿sí? O su fuente es algo que se llama políticas públicas. Ya, y las políticas públicas, eh, eh, existen políticas públicas de Estado y existen políticas públicas de gobierno, ¿no? Todavía el gobierno actual todavía no nos ha dicho cuáles van a ser sus políticas de gobierno hasta el año hasta hace un mes aproximadamente, antes de que cambió el Perú, teníamos 5 políticas de gobierno, pero en la actualidad tenemos 35 políticas de Estado, ¿sí? Si alguna vez hay la oportunidad de hablar un poco de políticas públicas dentro del ejercicio de planificación, lo hablamos. ¿Sí? Que nació en algo que se llamaba, eh, eh, se me fue el nombre, mm, ahora me recuerdo, ¿sí? Hubo un taller allá por los años 2021, Acuerdo Nacional, ¿sí? Nace de Acuerdo Nacional y en la actualidad se manejan 35 políticas públicas que independientemente del gobierno que exista, se tiene que trabajar por esto, ¿no? Ejes como la salud, como la lucha contra el terrorismo, como la educación, como la no discriminación, como la lucha contra la pobreza, son algunos ejes de estas políticas de Estado. Y obviamente la inversión pública tiene una relación directa con esto, porque te dice, señor, si es que yo voy a invertir dinero, ¿sí? Tiene que haber una contraprestación que favorezca al desarrollo de estas políticas públicas y aumente obviamente una calidad de vida para los ciudadanos. El sistema nacional, ¿no? de inversión está adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas y obviamente ha sufrido algunas modificaciones dentro del ejercicio público, porque en la actualidad se maneja con el sistema del Invierte-P, ¿no? Antes se manejaba la famosa plataforma del SNI. Mis amigos que son economistas, administradores y los ingenieros están muy ligados a esta actuación de inversión pública, ¿no? Los economistas básicamente te dicen, ¿qué es la inversión pública? Yo recuerdo que hace un tiempo, cuando estaba en las clases de la maestría de gestión pública, y me decían, ¿sabes, Ailson? Si quieres entender la idea de inversión pública, es sencilla, me dice. El Estado, ¿sí? Cuando invierte cualquier, y sobre todo recursos presupuestales, es el dinero de todos los peruanos, ¿sí? Por las diferentes formas de recaudación que ha tenido, pero esta inversión que realice tiene que satisfacer las necesidades de carácter social, ¿sí? Y para esto hay que desarrollar una estructura, ¿sí? Hay que tener una función de previsionalidad dentro del gasto público.
¿sí? Entonces, hablar de inversión pública es hacer una relación de que el presupuesto, por eso es que la inversión pública es uno de los grandes aportantes a la teoría de la gestión de presupuestos por resultados, ¿sí? Porque si es que yo invierto, tiene que haber una devolución de carácter social para satisfacer, ¿sí?, las necesidades de carácter público. Muy bien, entonces, hasta acá algunos alcances sobre la idea de inversión pública, ¿sí?, dentro de las actuaciones estatales, ¿no? Muy bien, seguimos avanzando. Hablemos ahora sí un poco de derecho administrativo, ¿sí? Esto es un tema que es más ligado a lo que mi persona está cerca, porque quien habla es especialista en derecho administrativo, ¿sí? Por cierto, creo que todos los días desayuno, almuerzo y cena, desayuno al derecho administrativo. Pero ¿por qué es importante hablar del derecho administrativo? ¿Sí? El Estado tiene múltiples relaciones jurídicas, ¿sí? El Estado materializado en la administración pública materializado en diferentes entidades estatales, ¿sí? Ahora, les pregunto, un temita que es importante señalarles. ¿Puede haber entidades privadas que realicen función administrativa? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? A ver, una pregunta, eso es algo es muy interesante. O sea, ¿puede haber órganos privados que puedan realizar alguna función del Estado, sí o no? O sea, función administrativa para ser objetivos, ¿sí? Porque no se olviden que la jurisdiccional es una exclusividad del judicial, aunque hay ciertas entidades que pueden pactar o emitir decisiones de carácter jurisdiccional, que es otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, los centros de arbitraje, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones. A ver, por ahí una respuesta. Sí existen por concesión, nos dice Carlos Santa Cruz. Sí, excelente, esa es la respuesta. Y no solamente por concesión, puede haber otros contratos administrativos que otorguen facultades y potestades a órganos privados, de naturaleza jurídica privada, para realizar función administrativa, ¿sí? Ya sean a veces por contratos de concesión o, por ejemplo, contratos de cesión de uso, dependiendo del contrato administrativo, ¿sí? Vamos a poner un caso, Sedapal. Sedapal cumple función administrativa, exclusivamente prestacional, ¿no? ¿Por qué? Porque va a regular, ¿sí?, el tema del saneamiento y se va a delegar y se va a regular sus funciones, ¿sí?, para actuar de manera eficiente dentro de las actuaciones administrativas. Y es una forma de cómo el Estado ha delegado función administrativa a órganos de carácter privado. Claro. Pero eso es otra historia. Existe, el derecho administrativo va a nacer para poder regular y determinar los principios, los preceptos, ¿sí?, el marco normativo de esas relaciones jurídicas que existe primero con los ciudadanos, ¿sí?, o con las personas, ya sean jurídicas o ya sean naturales, ¿sí? El derecho administrativo, estimados amigos, va a nacer con la finalidad de satisfacer las necesidades y de poder regular y encauzar ese ejercicio público. El derecho administrativo es esa herramienta que va a buscar garantizar que la actuación
de las entidades públicas o de aquellos que tengan una investidura y puedan ejercer función estatal, no sea arbitraria, porque el derecho administrativo te va a decir, señor, porque en una relación común, ¿sí?, entre una persona, sea jurídica o sea natural, y una entidad pública, el que está en desventaja, en la mayoría de casos, es el administrado. Y ahí nace esa herramienta para poder decir, señores, ¿sabes? El derecho administrativo va a establecer las reglas de conducta dentro del ejercicio administrativo. Una definición moderna, ¿sí? Nos dice que el derecho administrativo es una rama del derecho público, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a regular las actuaciones administrativas dentro de las entidades públicas y su relación jurídica con los administrados. Ya vamos aterrizando. Actuaciones administrativas. Las actuaciones, por cierto, ¿qué actuaciones administrativas existen? ¿Sí? No es un curso de derecho, es... ¿qué actuaciones administrativas, por cierto, conocen? Esto es interesante, ¿ah? O sea, ¿qué son las actuaciones administrativas? Para ir aterrizando. La función administrativa, ¿sí?, que está presente, como le dije, transversalmente en todas las entidades públicas. O sea, función administrativa también existe en el Poder Judicial, sí, creativos, que se pueden realizar dentro del Poder Judicial, que no están obviamente en el ejercicio jurisdiccional, sino en su parte administrativa. En el Congreso, obviamente, también. En los órganos constitucionalmente autónomos, también. Y para materializar esa función administrativa, necesitamos actos, ¿sí?, o actuaciones de administración. Y la pregunta sería, ¿qué son esas actuaciones de administración? ¿Qué actuaciones de administración conocen, estimados participantes? A ver, excelente. Yanet ha levantado la mano. Ya, te doy la posibilidad de que actives el audio, Yanet. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Yanet? Buenas noches. Una actuación podría ser la fiscalización. No, la fiscalización es una materialización de la función administrativa, ¿sí? Ya. Las actuaciones administrativas, te doy un ejemplo, una actuación administrativa, creo que, no sé si es podríamos llamarla principal, pero es de bandera, el acto administrativo, ¿sí? La fiscalización, la regulación, la actividad de policía son actividades administrativas. Ahora estamos hablando de actuaciones, de esas fórmulas jurídicas que se dan dentro de las entidades públicas que van a regular esas relaciones que existen en o con los ciudadanos, entre entidades públicas. O sea, ¿puede haber actuaciones administrativas entre entidades públicas? Claro que sí. Ya, uno es el acto administrativo, otro. Yanet, a ver si te acuerdas de alguno por ahí. Resolutor. Ya, la resolución es un acto administrativo. Ya. ¿Ya? Pero a ver, ¿quién nos da una idea más? Hemos estado hablando, cuando hablamos de administración, estábamos hablando de una actuación administrativa. Claro. No, los memorandos son documentos. Ya, a ver, ahí justo el doctor Santa Cruz nos dice la concesión, hace un momento comentó, ¿qué es la concesión? Sí, a ver, ¿quién recuerda? ¿Qué es la concesión? ¿Qué es el contrato de obra? ¿Qué es el contrato de cesión de uso? ¿Qué es el contrato? ¿Qué son? Actuaciones administrativas. ¿Qué actuación administrativa es? Sencillito, contratos administrativos. ¿Sí? A ver, ¿qué más? ¿Qué actuaciones administrativas más existen? Es un tema base, ¿eh?
Este es un tema base que debe conocer no solamente los abogados, tiene que conocer todo servidor público, o por lo menos toda persona que aspira a participar dentro de la administración pública. El silencio positivo no es una actuación administrativa. Los reglamentos, excelente. Los reglamentos son un tipo de actuación administrativa. Muy interesante, porque los reglamentos son de carácter general, ¿sí? No están sujetos a procedimientos administrativos y van a cumplir una finalidad o una doble naturaleza, ¿sí? El TUPA, ya, el TUPA no vendría a ser una actuación administrativa, pero se podría considerar como un instrumento de gestión que es una materialización de esa función de reglamentación. Porque los reglamentos, no se olviden, que busca una aplicabilidad objetiva de las normas, de las leyes, que por lo general tienen carácter enunciativo. ¿Sí? Ya, muy bien, ¿tenemos? No, los informes no son... Ya, ¿qué vienen a ser los informes, el memorando, esos actos, por ejemplo, la certificación presupuestaria, la elaboración del PAC, ¿sí? La elaboración del PIA, los actos o los informes que realizan los especialistas técnicos? ¿Qué son? Hace un momento lo comenté, cuando hablamos de actos de administración que están regulados por los sistemas administrativos. ¿Qué son? Porque son actuaciones administrativas también. Ya, el abastecimiento, la gestión de recursos humanos, los 11 sistemas administrativos, cuando se materializan en actuaciones, ¿qué son? Ya lo he mencionado, ¿ah? Ya lo he mencionado hace un momento. ¿Qué viene a ser? Actos de administración interna. Claro, gracias, Máximo. Tercer elemento, actos de administración interna. Cuarto elemento, perdón, que básicamente va a materializar y va a dar el soporte, o sea, que parte de un principio de eficiencia y eficacia para que las entidades públicas cumplan con sus objetivos, ¿sí? O sea, memorandos, informes, resoluciones, directivas internas, o sea, todo aquello que ayuda y será dentro del ejercicio de administración, ¿sí? Son actos de administración interna, ¿sí? Muy bien, tenemos al acto administrativo, ¿sí? Que es el acto de bandera, que es el acto de bandera, o es la actuación administrativa bandera, ¿no? Que incluso la misma, el artículo 23 establece, todo procedimiento administrativo tiene que cumplir de manera natural, concluir con un acto administrativo, ¿sí? O la finalidad del procedimiento administrativo es el acto administrativo, pero no siempre, porque no siempre los procedimientos administrativos concluyen con actos administrativos. Ahora vamos a ver algunas situaciones. Muy bien, ya tenemos al acto administrativo, ya tenemos a las actuaciones de administración interna, tenemos los reglamentos, tenemos el contrato administrativo, ¿sí? Y faltaría uno. A ver, ¿quién recuerda? Vamos a ver un poquito las clases de esto es teoría básica de derecho administrativo. A ver, cuando, vamos a poner un ejemplo para que me respondan, ¿ya? Yo dejo mi vehículo aparcado en una zona rígida, ¿sí? Y viene un vehículo de la municipalidad y se lo lleva al depósito, ¿sí? ¿Qué viene a hacer ese acto de cargarse mi vehículo y después de eso exigirme una multa, ¿no? Por haber cometido una infracción? Pero me estoy refiriendo al acto. ¿Qué vendría a ser? Sanción, no. Fiscalización, no. No, me estoy refiriendo al hecho, ¿ah? Al hecho de que el vehículo viene y se lleva mi vehículo. O sea, de que la municipalidad viene con una grúa y se lleva mi vehículo. Gracias. Esa actividad, esa actuación administrativa se llama hecho administrativo o actividad material de la administración pública. ¿Sí? A ver, Nicole Romero, me estás preguntando qué es un contrato de la administración pública.
o te estás refiriendo a un contrato? Porque si es una pregunta, el contrato de la administración pública, primero, que es un pacto, ¿sí? Nace de pacta sunt servanda, pero en el ejercicio público. ¿Cuál es la diferencia del pacta sunt servanda dentro de lo público y dentro de lo privado? Que el privado es una regulación que se da entre, ¿sí?, partes, interpartes, ¿sí?, con una finalidad de satisfacer necesidades de carácter privada, pero mientras que el contrato administrativo busca satisfacer una necesidad de carácter público, que se puede celebrar con un privado, ¿sí?, pero siempre tiene que existir una parte, una entidad pública siempre, o se puede celebrar entre dos entidades públicas. Aunque en la actualidad hay parte de la doctrina administrativa o ciertos autores administrativistas que te dicen que, por ejemplo, los convenios que se celebran entre entidades públicas no son actos administrativos, sino convenios. Pero la finalidad es la misma. Yo considero que está dentro de esa categoría de contratos administrativos. Por ejemplo, los contratos administrativos que nacen, ¿sí?, de los procedimientos concursales dentro de las contrataciones públicas. Incluso que nace después de un acto administrativo, ¿no? El otorgamiento de la buena pro, que es un acto administrativo. O el contrato administrativo después que se nace de un proceso de selección de personal. Listo. Muy bien, entonces ahí ya tenemos un poco la idea de las actuaciones administrativas. Y las actuaciones administrativas son esos instrumentos jurídicos que van a materializar esas funciones del Estado para que ¿sí?, no se olviden que el ejercicio público es de carácter objetivo, es de carácter material, ¿sí? No existe un derecho, por lo menos en el Perú, derecho público que no se materializa con actos de administración, no existe, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora, existe algo importantísimo, ¿sí? ¿Sí? Que se llama, dentro de estas, o dentro de la regulación del derecho administrativo, existe un elemento base que vamos a llamar procedimiento administrativo, ¿sí? Ya, y este procedimiento administrativo tiene una característica muy especial y muy diferente a las reglas del proceso judicial, porque a veces los abogados, ¿sí?, cometemos el error de creer que nos encontramos, ¿sí?, ante un proceso de característica judicial y con reglas judiciales dentro del ejercicio o dentro del procedimiento administrativo. O sea, no tienen las mismas reglas, no desde su propia naturaleza. Vamos a dar un ejemplo. Algunos alcances sobre el ejercicio del procedimiento administrativo, ¿sí? Primero, elemento base, la carga de la prueba, ¿sí? Dentro del ejercicio público y de un procedimiento administrativo, antes de hablar un poco de la naturaleza del mismo, ¿quién tiene la carga de la prueba? O sea, ¿quién tiene el deber probatorio? ¿El administrado o la administración pública? Tema clave, ¿eh? Y que a la fecha todavía muchos servidores públicos y aquellos que aspiran a trabajar en la administración pública no entienden. ¿Sí? ¿Quién tiene el deber de probar? El administrado, nos dice Santos, Edgar Santos. Berenice nos dice la administración. A ver, opiniones, vamos hablando un poco. Hay que tratar de que esta conferencia y de que esta ponencia sea un poco interactiva, ¿no? O sea, ¿quién tiene la carga de la prueba? O sea, ¿quién tiene el deber de presentar elementos probatorios
para que la administración pública se pronuncie a favor o en contra del ejercicio público, o de la petición del administrado o de la manifestación de la función administrativa. Porque no se olviden que hay ciertos procedimientos que no necesitan el ejercicio del derecho de petición del administrado, ¿sí? Que van a nacer en mérito a un ejercicio, a una actuación de oficio, como los procedimientos sancionadores, como las actividades administrativas de fiscalización. Por ejemplo, las declaraciones o los inicios de declaración de nulidades inician de oficio. Excelente. Quien tiene la carga de la prueba dentro del procedimiento administrativo, estimados amigos, es la administración pública. ¿Sí? No nosotros. Por eso es que tienen deber, por eso es que dentro de los procedimientos administrativos de evaluación previa, existe algo que se llama instrucción, y la instrucción no viene a ser más que la actividad de sustanciación que debe ser entendida como llegar al fondo y al tipo de verdad que busca el ejercicio público. Porque mientras que en un proceso judicial se busca una verdad formal, ¿sí? Esa verdad formal que nace en mérito a los medios de prueba que ofrece el administrado, perdón, que ofrecen las partes, en cualquier tipo de proceso judicial, aunque existe un acercamiento más a esta verdad material dentro del procesal laboral, pero esa es otra historia, pero de ahí todo es verdad formal, ¿no? O sea, es el mérito de los elementos de prueba, por ejemplo, en un penal que presenta la fiscalía y que presenta el defensor, ¿no? El defensor del imputado, de los imputados. Caso parecido y más aún más formal todavía, el proceso civil, ¿no? En mérito de los elementos de prueba y en mérito de ello los jueces tienen una verdad, que es una verdad formal, y en mérito de eso deciden. Pero en la administración pública las reglas cambian, porque acá buscamos una verdad material, porque la carga de la prueba es de la administración pública, no de los administrados. ¿Sí? El deber probatorio es del administrado, perdón, de la administración pública. Ahora, no estoy diciendo que no existe una participación de los administrados. Podríamos llegar a una conclusión, que la carga de la prueba activa es por parte de la administración. O sea, realizo actos de instrucción. ¿Qué actos de instrucción pueden existir? Por ejemplo, comparecencias. Pueden, por ejemplo, solicitar peritos. Pueden solicitar información a los administrados, a terceros o a otras entidades públicas. Se puede hacer visitas de campo y todo ayuda, todo aquello o toda aquella actividad que ayude a materializar esa verdad. Si alguna vez un doctor, un colega, estaba trabajando en una entidad y mandé a comparecer a los administrados porque no entendía lo que querían, ¿no? Entonces vino y me dijo, doctor, ¿cómo es posible que usted le traiga a los señores? Porque usted no puede hacer eso. O sea, no puede traer a los administrados a que vengan a decir qué es lo que quieren y qué... Señor, estoy llamando a comparecer. A ver, te voy a explicar y te voy a hacer, creo que no has leído el código, el procedimiento administrativo general, porque está previsto. Los actos de instrucción y las entidades públicas tienen la potestad y es más el deber, eso se llama verdad, el principio de verdad material, ¿sí? Para poder llegar a este. ¿Y para qué? ¿Y en qué se justifica esta verdad material? En que la decisión que toma la entidad pública no afecte derechos de terceros, ¿sí? Derechos públicos, o no afecte los intereses y los derechos del propio administrado. ¿Sí? Muy bien, esa es una de las características. Otra característica, vamos a hablar, más que ser una clase estructural, vamos a hablar un poco de la naturaleza, porque eso es lo que me importa. Si estaríamos llevando tal vez un diplomado, creo que tengo la oportunidad de dictar un diplomado con los amigos de CEFOCAP sobre derecho administrativo, espero que me den algunos módulos, y podamos hablar más a detalle, pero para generar, ¿no? Generar la expectativa. Otra característica del procedimiento administrativo, ¿sí? La
estructura procedimental. La estructura procedimental, ¿sí?, ¿es formal o informal dentro del procedimiento administrativo? ¿Qué dicen? O sea, ¿es formal, es decir, que tiene etapas definidas o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, estimados doctores? Formal, nos dice Gabriela. ¿Qué dicen los demás? ¿Formal o informal? Es otra de las reglas del procedimiento administrativo. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Formal o informal? Y es más, es un principio del procedimiento administrativo. No me estoy inventando nada que no está fuera del precepto de legalidad. A ver, ya somos 40. Cuando empezamos éramos la mitad. Formal, nos dice María Bustinza. ¿Qué dicen los demás? Excelente, Berenice Zapata. Existe un principio de informalismo, ¿sí? Y por ende, el procedimiento administrativo es un procedimiento que tiene, no lo vamos a llamar informal, porque a veces la informalidad se puede tomar como no serio, sino que el informalismo va a determinar la estructura procedimental. ¿Por qué? Porque no existen etapas determinadas y por ende, dentro del procedimiento administrativo común, y en la mayoría, en el 99, 95% de procedimientos administrativos, no existen etapas preclusivas. ¿Sí? O sea, no existe la preclusión del procedimiento administrativo. Porque mientras que los procesos judiciales tienen etapas preclusivas y determinadas, ¿sí? Tienes un momento, 10 días, desde el momento de que te notificaron para que de la acusación para que presentes tus descargos, ¿sí? O el juez te da 5 días para que presentes tus elementos de prueba, para que te pronuncies, para que solicites, no sé, yo no manejo mucho el tema procesal porque hace muchos años que no litigo, salvo en procedimientos contenciosos y en arbitrajes, pero de ahí estoy desconectado, por ejemplo, del tema penal, del tema civil, pero por teoría conozco que es así, etapas preclusivas. El procedimiento administrativo no. El procedimiento administrativo tiene un precepto de informalismo, por ende no tiene etapas preclusivas. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda, ¿no? Para aquellos que no son tal vez abogados y están presentes en la clase, espero generar expectativas. Vamos a poner un caso. Señor administrado, vamos a poner, porque no se olviden que existe una etapa de inicio, una etapa de un desarrollo del procedimiento y una etapa que concluye el procedimiento administrativo. ¿Ya? Y el principio de informalismo les voy a demostrar que está presente en todo el desarrollo, desde el inicio hasta el final. ¿Sí? Ya, vamos a empezar con 3 ejemplos y vamos a discutir un poco. Primero, al inicio, ¿qué pasa si un administrado me presenta un escrito, ¿sí?, sin elementos de prueba? Presenta su copia de DNI, listo, aunque no debería ser, ¿no? Y en el TUPA dice A, B, C y D, y solamente presenta A y B, ¿ya? ¿Le recibimos o no le recibimos su escrito? ¿Qué dicen? ¿Recibimos o no? ¿O lo mandamos a su casa? Máximo nos dice que sí, Berenice nos dice que sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí o no? Obviamente. Claro, se le recibe y se le concede un plazo para subsanar. Otra pregunta, ¿ya? A mí me gusta mucho hablar de lo procedimental porque a veces no entendemos muchas cosas. ¿Ya? ¿Qué pasa si le damos el plazo para subsanar de 5 días y este señor, ¿sí?, no lo presenta, se olvidó del procedimiento? ¿Qué hacemos?
Porque existe un deber de responder, ¿no? De contestar al administrado. Se le declara improcedente. Es una lógica que está saliendo de lo judicial, ¿sí? Y es algo que no está mal, ¿sí? Porque estás contestando, pero que no debería ser dentro de las reglas del procedimiento administrativo. Quien me responde, de verdad, le regalo un libro actualizado de procedimiento administrativo. Se rechaza, no se rechaza. Existe un término correcto dentro del ejercicio procedimental, ¿sí? Ante la inacción del administrado, ya por más de 30 días. O sea, ¿cuál es el término correcto dentro de la estructura procedimental administrativa? Por ahí nos dicen, se le declara improcedente, se le rechaza. Sí, sería válido. ¿Sí? Dentro del precepto no, el silencio administrativo negativo ni hablar, ¿no? Nada que ver, acá no entra el silencio administrativo. Más bien el silencio administrativo se utiliza ante la inactividad de la administración. Reconducción, no es la reconducción. ¿Quién sabe? A ver. Y es un tema muy usual, ¿eh? Muy común. O sea, yo le concedo y se desapareció el fulano, la fulana, y nunca presentó los elementos de prueba. Porque se debe entender algo que no lo puedo tener toda la vida dentro de mi despacho, ¿no? A ver, esto es interesante. ¿Alguien sabe? Archivo provisional, no hay lugar a inicio de procedimiento administrativo. A ver, listo, se les acabó el tiempo. Y nadie me ha contestado. Infundado, no, infundado, peor, es un infundado, no existe en el derecho administrativo, la improcedencia sí, ¿ya? Se declara en abandono, doctores. La ley te dice, por más de 30 días de la inactividad del administrado, se declara en abandono el procedimiento. ¿Sí? Esa es la teoría del derecho administrativo. Sencillo. Listo. O sea, estoy demostrándoles que el principio del procedimiento, que el procedimiento administrativo en su inicio tiene ese principio de informalismo. ¿Sí? Alguna vez, porque tú no le puedes declarar, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo trabajo en la municipalidad de La Victoria, ¿sí? Y me presentan un documento de la municipalidad de Jesús María? ¿Qué hacemos? ¿Le devolvemos o no? Ese es un principio también del ejercicio público. ¿Qué hacemos? Le declaramos improcedente por falta de competencia. Por ahí ya lo han dicho, han dado un término por ahí. ¿Qué hacemos? Le devolvemos, le decimos improcedente por falta de competencia. ¿Está bien ese razonamiento jurídico? ¿Sí o no? Le estoy dando casos de la vida real, no me estoy inventando nada. Obviamente se reconduce, ¿sí? Yo les doy una estrategia clave. ¿Por qué? Porque existe el principio de colaboración administrativa. Es más, por ejemplo, si tú quieres courier gratis, notifica y déjalo en la mesa de partes de la policía. Y ellos están en el deber de oficiarlo a la entidad pública, por el principio de colaboración administrativa. ¿Se tiene que admitir? Sí. ¿Le declaro improcedente? No, se le comunica que se está derivando a la entidad pública correcta. Ah, interesante, ¿no? Porque si tú lo presentas dentro del juzgado laboral un procedimiento que es del penal, te declaran improcedente y te amonestan encima si eres abogado. Ah, no, pero en el derecho administrativo no funciona eso. Porque las garantías son en relación al ciudadano. Otra. Vamos a poner otras reglas, ¿ya? A ver. Por ahí alguien quiere participar. Janet, te escuchamos. A ver, te habilito. Si alguien quiere participar, con todo gusto. Hoy día vamos a hablar de derecho administrativo muy práctico, que el elemento del desarrollo de la clase de hoy sea práctica. Doctor, quizás eso privilegia también el hecho de que no generarle indefensión al administrado. Perdón, Janet, te escucho. A ver si lo puedes repetir tu pregunta.
quizás de manera de la cual se pide este principio de colaboración, pero de alguna manera, por lo que estoy viendo acá, es siempre motivar a no generar la indefensión al administrado. Claro, obviamente, porque no te olvides que dentro de la relación jurídica administrativa, y eso es una de las características también, no existe un tercero imparcial. O sea, si tú vas a la vía jurisdiccional, existe el juez que va a dar todas las garantías procesales Claro. para que se desarrolle un proceso de acuerdo a derecho, porque se debe entender que el juez conoce de derecho, pero en el derecho administrativo no. En el derecho administrativo, quien pone la garantía de que no existe un ejercicio arbitrario es la ley. Por regla, es la 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Sí? Y es por eso que al existir una relación, en la mayoría de casos, lineal, ¿sí? Es decir, administración pública y administrado, no existe otra garantía más que el debido procedimiento. ¿Sí? Entonces, eso no causa indefensión al Estado. Ahora, que doctor, podemos recurrir a la vía judicial mediante un contencioso. Podemos recurrir a la vía judicial mediante un contencioso. Pero estamos hablando del procedimiento administrativo. ¿Sí? A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Estamos desarrollando bastante interesante ese tema. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa si la entidad no reconduce? ¿Qué hago? Lo quejas, ¿sí? Por incumplimiento de funciones, ante el órgano de control interno, ante la defensoría, lo puedes incluso denunciar por omisión de funciones, pero yo creo que sería un poco radical. ¿Sí? Muy bien, vamos viendo otras características. Dentro, a ver, el doctor Marcelo quiere participar. A ver, vamos a escuchar al doctor Marcelo. Doctor, ¿puede activar ya su audio? Hola, profesor, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas Sí, noches. sí, profesor. Una pregunta, soy estudiante. Una pregunta, eh, ¿qué sanción administrativa, sancionador se le podría aplicar, hablando digamos, a un docente de una universidad, ya sea una universidad particular, cuando no cumple lo que está en el estatuto o las resoluciones que están emitidas por dicha universidad? ¿Qué sanciones ante qué? ¿Ante el Ministerio Público, ante la Defensoría del Pueblo o como una instancia superior de la SUNEDU o hay otra superior a la SUNEDU, al Ministerio, no sé cuál es la instancia? Gracias.
Más participantes, el ponente va a conectarse unos minutos, se le fue el internet. Muy bien, disculpen las disculpas del caso. No creo que está a punto de me habían desconectado el Wi-Fi. ¿Sí? Bueno, a ver. Doctor, se le escucha entrecortado el audio, por favor, puede volver a conectarse. Un procedimiento disciplinario. Ya, voy a tratar de solucionar esto. Un minuto, por favor. Coméntame, ¿se me escucha mejor? Sí, ahora ya se le escucha más claro, doctor. Excelente, bueno. Listo. Listo, excelente. Seguimos. Estamos hablando sobre el principio del procedimiento o sobre la naturaleza de los procedimientos administrativos. Otra característica, ¿sí? Estamos hablando sobre el informalismo, me dicen por ahí. Ahora, vamos a hablar un poco del informalismo que se da dentro y del desarrollo del procedimiento administrativo, que tiene una característica muy peculiar, ¿sí? Les decía, el 95% de los procedimientos no tienen etapas preclusivas, porque existe una excepción, ¿sí? Existe un procedimiento administrativo, a ver, ¿quién sabe? Que por su naturaleza sí establece etapas preclusivas, sí tiene una naturaleza preclusiva en cuanto a su estructura. ¿Saben cuál es? ¿Saben cómo se llama ese procedimiento? Es un tipo de procedimiento donde participan dos personas, ¿sí? Ante la autoridad administrativa, y la autoridad administrativa resuelve los conflictos interpartes. Trilateral, excelente, doctor Freddy. El procedimiento trilateral es el único procedimiento que sí tiene etapas preclusivas por su naturaleza, ¿sí? Y una desaparición de los principios del procedimiento, no desaparición, sino una participación limitada de los principios del procedimiento administrativo, ¿sí? Esa es la característica base del trilateral. Pero de ahí todos cumplen el precepto de informalismo. Vamos a ver el segundo presupuesto. ¿Qué pasa, ¿sí? Si es que yo le concedo, estoy instruyendo mi procedimiento, ¿sí? Y estamos en un procedimiento sancionador. Si todos pónganse dentro del procedimiento sancionador, como órgano instructor o como órgano sancionador, ¿sí? Listo, ¿sí? Y no hay que ser abogados para ser un sancionador, sino la relación y la estructura lo determina la entidad pública. Muy bien. Y yo le concedo al administrado y le digo, señor, en mis actos de instrucción, ¿sí? Le concedo 10 días de plazo para que él me presente los elementos de prueba para yo poder determinar y concluir mi informe, si soy órgano instructor, o para emitir la resolución de sanción o de archivo del procedimiento sancionador.
¿Sí? Le doy 10 días para que me presente ABC documentos. Y entonces pasan los 10 días y yo todavía no he resuelto y el administrado en el día 15 me lo trae. ¿Sí? En el día 15, ¿ah? La pregunta es, le admitimos, y más que admitirle, tenemos el deber como entidad pública de aceptar esos medios de prueba, pese a que está fuera de plazo, ¿sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, nos dice el doctor Freddy, pero está fuera de plazo. ¿Qué dicen los demás? Somos casi 50. ¿Admitimos o no esos elementos de prueba? ¿Tenemos el deber de observar esos medios de prueba? ¿Sí o no? Es un tema muy común, ¿eh? Y a veces el razonamiento administrativo de las entidades públicas es pésimo. A ver, doctor Freddy, no se peleen, por favor, por contestar. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí o no? No creo que sea difícil. Procede, nos dice Berenice. Más que procede, ¿sí o no? ¿Tenemos el deber y la obligación de aceptar los medios de prueba, sí o no? Sí, nos dice María, Berenice nos dice que procede. Y obviamente, sí procede, pues claro que sí. O sea, extemporáneo. Sí, pues, eso es extemporáneo. Es más, no se debe, pero estamos todavía en la etapa. Ahora, esto es el supuesto mientras no se haya resuelto. ¿Eh? Me faltó completar eso, ¿no? Pero si emití mi informe en el día 11 y el presente en el día 15, ya pues lo valer en la etapa sancionadora. O cuando presentes tu recurso de impugnación. ¿Sí? Pero ahora ya no. Ya estamos fuera de plazo. Pero si es que no resolví, ¿sí? Pero si no resolví, ya, listo. Tengo que admitir esa prueba y no solamente admitirla, sino ponderarla. Pero en la administración pública no entienden esto. Pero está fuera de plazo, si no se rompe el principio de autoridad, señor, principio de legalidad. Es legal lo que estás haciendo. Es más, es tu deber, por el principio de verdad material, por el principio de informalismo, por el principio de eficiencia. Porque la carga de la prueba lo tienes tú. Porque si es que esa prueba tú no la ponderas, estaría limitando. Por eso es que muchos, casi el 60-70% de los procesos bien llevados en condición administrativa nos ganan. Porque no sabemos motivar, porque no sabemos, porque no hemos aplicado el debido procedimiento. Sí, pues, y eso genera, la lesión es para el administrador. Porque pese a que el juzgado falle a su favor, pero el tiempo, pues nadie te devuelve el costo tiempo. ¿Sí? Y muchas veces no entendemos esa regla dentro del procedimiento. Ergo, caso parecido. Caso parecido, ¿sí? Es el supuesto en que el administrado presenta medios de prueba sin que lo hayas pedido. Señor, entidad pública, conste por el presente, presento mis alegatos o mis alegaciones y usted pondere. Improcedente porque nunca te solicité. Yo he visto casos así. Vamos a ver otro supuesto, ¿ya? Estamos viendo varios casos interesantes. ¿Qué pasa si es que yo voy a una entidad pública, ¿sí? Y le solicito mediante un documento que no es el correcto? Si vamos a poner un supuesto, ¿no? Ustedes saben, como les comenté, toda actividad, toda actuación administrativa se tiene que materializar por escrito en un expediente, ¿sí?
Y obviamente existe una formalidad para los expedientes, ¿no? Memorando para actos de administración interna, oficios para comunicaciones con entidades públicas, o de manera interna si son oficios múltiples, o para comunicar al administrador ciertas actividades, resoluciones que el documento bandera, ¿sí? Para comunicar actos administrativos o alguna actuación administrativa, ¿sí? Pero ¿qué pasa si es que, digamos, una municipalidad le solicita al registrador zonal mediante un memorando, ojo, memorando, información? Ahí grande dice información. Memorando dice arriba, solicita información de tal. La pregunta es, ¿el registrador, en mérito a este desarrollo del procedimiento administrativo, le debe otorgar o no la información solicitada? Ya no estamos ante el supuesto del administrador, ¿verdad? Estamos en el supuesto del desarrollo de la colaboración. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Qué dicen doctores, doctoras, servidores públicos y todos aquellos que me están escuchando en esta clase? O sea, me está presentando como un memo. Imagínate que tu oficina, otra entidad te manda un memorando diciendo solicita información. ¿Le entregamos o no la información? Berenice no dice que en las municipalidades así piden información. Pero Berenice, ¿le entregamos o no? O le decimos, señor, presente con un oficio, con una carta, con una solicitud, pero no me presentes con un memo, pues eso es para la comunicación con tus servidores públicos. Es muy interesante, ¿eh? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Qué harían Ángel, Artemio, Carlos, Danitza, Daisy, Diego, Edgar, Edwin, Freddy, Gabriela, Helen, María? ¿Qué harían? ¿Le entregamos o no la información? Vuelvo a repetir, ¿le entregamos o no? Si te solicitan con un memo. No le estoy diciendo cuál es el documento, cuál es el documento. Con memo no, nos dice Galaxy. ¿Quién será Galaxy? A ver si pone su nombre, Galaxy. El conducto regular es una palabra que escucho mucho dentro de la administración pública. Con memo no le entregamos. ¿Qué dicen los demás? Helen, ¿tú qué has respondido? ¿Le entregas o no la información? María, ¿tú qué has respondido? ¿Le entregas o no? Berenice, ¿le entregas o no la información? No, nos dice María, sí, nos dice Rafael, nos dice. Claro, obviamente, el memo funciona dentro de la misma entidad, yo no estoy negando eso, ¿eh? Yo no estoy diciendo que no, pero ¿qué pasa si por algún error o por el desconocimiento del servidor público se te entrega? Te notifican con memo. Obviamente, si es que se le entrega, pues. Claro, abajo podrás poner, pues, no en tu escrito de contestando, se le recomienda que para la próxima utilice el documento idóneo para solicitar información. ¿Sí? Pero sí se le tiene que entregar el principio de informalismo, porque el efecto formal no debe afectar el fondo de la actuación administrativa. ¿Sí? O sea, los elementos formales no deben modificar, ¿sí?, la actuación administrativa o el desarrollo del procedimiento administrativo. Sí, el memo no se utiliza, pues, no debería ser. No es el documento idóneo. Máximo dirás, pues, este servidor público no debe trabajar acá porque ni idea tiene de la redacción pública. Pero sí, pues, el profesor Ailson nos ha dicho que existe un principio de informalismo, que no lo he dicho yo, sino lo dice la propia ley, y hay que entender la naturaleza de la misma.
Otro. Y ya para concluir, ¿cuál es el documento que debe contener el acto administrativo? Es decir, la decisión que modifica la situación jurídica en mérito, en el marco de la ley, ¿sí? Del administrado. O sea, esa decisión de la administración pública. Resolución, nos dice Freddy. Listo, obviamente, la resolución es el documento idóneo para que debe estar debidamente motivada, debe ser emitido por el órgano competente, tiene que ser en el marco de la ley, tiene que ser un acto físico y jurídicamente posible, ya, todo eso. ¿Sí? Todos los preceptos del acto administrativo, todos los presupuestos que debe tener el acto administrativo, sí. Pero ¿qué pasaría si es que este acto administrativo, esta decisión, me lo envían con una carta, o lo contiene una carta, ¿sí? O lo contiene un oficio? ¿Sería válido o no este acto administrativo? Porque se debe entender que es mediante una resolución, ¿sí? Porque es el documento que por su estructura formal te permite motivar, tiene la estructura, te permite emitir el acto decisorio. Pero ¿qué pasa si no está? Si no lo envían con una carta o lo envían con un oficio. ¿Sería válido ese acto administrativo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, doctores? Sí, nos dice María. Freddy nos dice que sí. Excelente. Creo que estamos en esa lógica. Ya me entendieron, ¿sí? No, el acto administrativo no es válido dentro de la institución. El acto administrativo es válido para el administrado, porque no se olviden que el acto administrativo tiene un precepto de eficiencia y de eficacia. Es decir, que las decisiones que toma la decisión de la administración pública, ¿sí?, obliga al administrado a cumplir con su objetivo. Y, ojo, ¿sí?, tiene un precepto de ejecutoriedad, en tanto que la administración pública es la encargada, mediante, por ejemplo, actos coactivos o la utilización de la fuerza, que se cumplen estos actos administrativos. Entonces sí es válido. Sí, obviamente. No es el documento idóneo, sí, pues, pero como lo ha dicho el doctor Freddy, mientras contenga todos los elementos de un acto administrativo, va a seguir siendo válido. ¿Me dejo entender hasta acá? ¿Alguna pregunta? Estamos hablando de la estructura, ¿no? Cosa de todos los días. ¿Alguna pregunta, duda o consulta? Les doy un minuto que puedan pensar y presentar alguna duda, alguna consulta por parte de todos ustedes. Igual, si hay algún amigo que está por las redes sociales, por ahí escuchándonos, puede dejar sus preguntas y después ahí el encargado de la plataforma me las hará llegar para al final de la clase contestarla, ¿sí? Cosa que sea más integrativa y podamos participar todos. ¿Sí? Si quieren preguntar de manera verbal, pueden presentar, ¿no? Pueden utilizar la opción de levantar la mano y yo les habilito el micrófono. ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Estamos entendiendo la estructura del procedimiento administrativo. Yo sé que es muy limitado el tiempo para poder hacer una clase de la estructura, pero bueno, mejor dije, si voy a hablar de procedimiento administrativo y de derecho administrativo, mejor lo vamos al fondo, ¿no? A lo que pasa todos los días en el ejercicio público. ¿Tienen alguna pregunta de derecho administrativo, algún caso? Porque vamos a analizar, no hay ningún problema. Mira, van pensando, otra característica del procedimiento administrativo es que no siempre existe un ejercicio o una situación heterocompositiva o una situación que genera una vulneración, ¿no?, del derecho o que se limita a un derecho, ¿no? A veces simplemente son peticiones que se realiza la administración pública para satisfacer un interés legítimo. No se olviden que hay procedimientos también administrativos de evaluación previa y de aprobación automática, de evaluación previa, ¿sí?, y de aprobación automática. Los de evaluación previa se debe entender
que la administración pública realiza estos actos de instrucción para poder decidir. Y se debe entender que es de aprobación automática, que desde el momento que ingresó a la mesa de partes, ¿sí?, este procedimiento ya se encuentra aprobado. ¿Sí? O sea, no hay opinión legal, no hay... O sea, lo único que se revisa es que se cumpla con los requisitos. Otra característica del procedimiento administrativo dentro de sus principios es una potestad, ¿sí?, que es la de control posterior. ¿Sí? El principio del procedimiento administrativo actúa de buena fe. O sea, la relación que existe es de buena fe y existe un principio incluso de participación. Eso quiere decir que cualquier ciudadano puede solicitar las copias, ¿sí?, los medios de prueba de un procedimiento administrativo, salvo obviamente las excepciones establecidas por la ley. ¿Sí? Que no vulnere por ejemplo, la intimidad personal, el secreto bancario, la compra de armamentos, y entre otras que ha limitado la ley de transparencia. Pero de ahí cualquier ciudadano puede solicitar las actuaciones del procedimiento administrativo. Incluso nos ayuda. ¿Por qué? Porque de esa manera te avisora que tal vez estamos generando un defecto o se está afectando derechos de terceros. ¿Sí? O sea, el procedimiento administrativo no es un procedimiento como el proceso judicial que incluye solamente a las partes. No, no es un procedimiento transparente. Es otra característica, parte de la buena fe. O sea, la interpretación que realiza la administración pública de los elementos probatorios o de los medios de prueba que presenta un administrado, a priori no se puede considerar que son ilícitos o que contravienen la buena fe. Pero también te dice, y esto es una de las exclusividades de la administración pública, es que yo puedo revisar, posterior a que yo emití el acto administrativo, ¿sí?, por ejemplo, que se haya emitido conforme a ley, que los elementos de prueba que el administrado ha presentado son conforme y conducentes al ejercicio legal. Y si es que ocurriera, sí, que no se ha emitido conforme a ley o que afecta derechos de terceros, o que el administrado me sorprendió al momento de presentar los elementos de prueba, se puede declarar. ¿Qué se puede declarar? ¿Cómo se llama ese efecto? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si un administrado nos presentó documentos falsos y en mérito de eso le emitimos un acto administrativo que le favorece? ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? Nulidad, excelente. ¿Sí? Se declara la nulidad, que no es otra cosa más que retrotraer hasta el procedimiento administrativo hasta el momento de que se causó la lesión a terceros o hasta que se desnaturalizó el procedimiento o hasta que el acto que sacó del cauce legal, ¿sí?, el desarrollo del mismo. La nulidad. No se olviden que lo único que puede realizar la administración pública es declarar la nulidad. ¿Sí? No existe la anulabilidad dentro del procedimiento administrativo. Eso es una de las características. Muy bien, algunas preguntas, eso es bueno. A ver, doctor, si una municipalidad te niega la licencia para una empresa de mototaxis, aduciendo que ya hay muchas de esa empresa, ¿a dónde podemos recurrir? Tienes 3 meses para que recurras al contencioso administrativo, ¿sí? Ahora, que hay muchas empresas, ¿cuál es la motivación? Estás atentando contra un principio constitucional, ¿no? Que es la libertad de mercado, que es la libertad económica. Es absurdo, ¿no? Una motivación de esas. O sea, deberíamos encauzar bien, ¿no? ¿Cuál es la decisión? Ángel Ferrari, Laura Apaza, no, Laura Apaza, yo pensaba que Ángel era su apellido de Laura. Ángel es tu nombre, ¿no? Debo entender, Ángel Ferrari, Laura es tu apellido, ¿sí? Para no generar distorsión con tu nombre, Ángel. Doctor, ¿cómo funciona la figura de la nulidad y la anulabilidad en la administración pública? Siendo que el TUO 27 no regula expresamente la nulidad. Ya te contesté, Ángel, no existe la anulabilidad.
¿sí? No existe la anulabilidad dentro de los procedimientos administrativos. O sea, no puedes declarar o no puedes anular un acto administrativo, ¿sí? Ahora, eso me permite hablar de un elemento más de las decisiones, es decir, de los actos administrativos. Los actos administrativos, por principio, tienen un precepto de irrevocabilidad y de no anulabilidad, ¿no? O sea, existe una prevalencia del acto administrativo, creo que hay una pregunta por ahí. Eso quiere decir que si yo actúo como la administración pública en buena fe, se debe entender que este acto no puede ser revocado, no puede ser declarado nulo, salvo los elementos suficientes para iniciar estos, ¿sí? Entonces, no existe la anulación. O sea, no pueden declarar, no pueden anular, aunque yo he visto cosas medias raras en el ejercicio público, te comentaré, Ángel, ¿sí? Muy bien. ¿En qué casos se exige la motivación del acto administrativo bajo sanción de nulidad? En todos, María. ¿Sí? En todos se exige que haya una motivación. Ahora, existen, no sé si llamarlas excepciones, ¿sí? Pero te comentaré que existen dos supuestos en el cual no existe una motivación rigurosa o muy rigurosa, ¿sí? De los actos administrativos. El primer supuesto sería en esos procedimientos de aprobación automática, ¿sí? Porque es de aprobación automática. Eso quiere decir que estás otorgándole el derecho al administrado. Entonces no requiere un ejercicio de motivación rigurosa, puesto que se aprueba, ¿no? Incluso esos títulos habilitantes que nacen de los procedimientos administrativos de aprobación automática no tienen esa naturaleza, ¿sí? Y el otro supuesto va ligado a lo mismo, aquellos actos administrativos, ¿sí? Que le otorgan el derecho, ¿sí? O le otorgan la petición al administrado. Ya, si yo tendría que otorgarle un derecho, ¿sí? Tendría que considerar primero la motivación. Ya, la motivación es un elemento que es mucho más riguroso, por ejemplo, cuando se limitan derechos de los administrados, pero no cuando le voy a otorgar. Ahora, lo que tenemos que considerar es que no te olvides que la motivación va a materializar el razonamiento de la administración pública, ¿sí? Va a determinar, ¿sí? El elemento normativo, el elemento formal, y cómo piensa, eso se llama discrecionalidad, la administración pública para otorgar o limitar determinado derecho. Sí, si bien en todos los actos administrativos se exige una motivación, es más, es un requisito del acto administrativo, pero existe cierta prevalencia, ¿sí? O una limitación de una motivación no exhaustiva cuando se otorgan los derechos a los administrados. Eso es la praxis, pero de por sí todos los actos administrativos tienen que ser motivados. A ver, vamos a hablar, creo que había algunas preguntas. ¿Qué es el silencio administrativo? ¿Sí? Cuando dices, Edgar Santos, ¿a qué te refieres al silencio administrativo positivo? A ver, les explico de manera rápida qué es el silencio administrativo. ¿Sí? Allá, del caso de mototaxis nos dice. Para poner el caso, primero, no les he hablado del TUPA, pero el TUPA, el texto único de procedimientos administrativos, va a ser el que va a regular los tipos de procedimientos que se dan o que se regulan dentro de una entidad pública. Creo que eso todos lo sabemos, porque se determinan los requisitos, se determinan los plazos, se determina el tipo de silencio administrativo, incluso el órgano en muchos TUPAs que va a resolver, ¿sí? Y además, dentro del TUPA, se determina cuál es el silencio administrativo, ¿sí? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ver si es que ese título habilitante de la empresa de mototaxis para la municipalidad, y creo que para todos los casos es válido, está sujeto al silencio administrativo, está sujeto al silencio administrativo positivo o negativo. Si en tu TUPA dice silencio administrativo negativo, hay que aplicar silencio administrativo negativo, pero existe una excepción, ¿sí? ¿Qué pasa si es que dentro de tu TUPA
dice silencio administrativo positivo, pero es un supuesto de aplicación de silencio administrativo negativo. Por ejemplo, atenta contra el patrimonio cultural o contra el ambiente o contra el interés público. En este tipo de casos se prioriza la ley en relación al TUPA. ¿Sí? Ya, pero eso es un supuesto del cual no quiero enfrascarme mucho y les doy algunos alcances sobre silencio administrativo. Primero, el silencio administrativo, en palabras del doctor Ramón Guapaya, es una cura, ¿sí? Es un remedio que la administración y el marco legal peruano ha previsto ante una enfermedad que tiene la administración pública que se llama la inactividad de la misma. Ante esa inacción, ¿sí?, nace la idea del silencio administrativo. O sea, que es una respuesta en el caso del silencio administrativo ficto, ¿sí?, positivo, es una respuesta ficta, es una declaración ficta, ¿sí?, que accede y acepta la petición del administrado. Ahora, el gran problema del silencio administrativo es la convalidación del mismo, ¿sí? O sea, no sé si registros públicos, en mérito a un silencio administrativo positivo, te otorgarían un registro, o un notario, no sé si te lo aceptaría, o no sé si un juez ponderaría un silencio administrativo positivo, por ejemplo, de un... ¿Qué silencio positivo en las municipalidades? A ver, se me ocurre una visación de planos. Señor, he visado mis planos en mérito a silencio administrativo positivo. ¿Qué? Ese es el gran problema del silencio administrativo positivo. Si bien te habilita, y en la ley dice que te otorga los mismos derechos que una declaración favorable al administrado, ¿sí? Pero no cumple esa finalidad en la praxis, en la verdad. Creo que por ahí, si pueden buscar en algún sitio, creo que no sé, FOCAP edita una clase sobre silencio administrativo positivo, pueden revisar, es más, me pueden googlear, yo les paso el link por ahí, ¿sí? Me pueden buscar en el Facebook por mi nombre. Ahora, ¿qué es el silencio administrativo negativo? Primero, el silencio administrativo negativo, tienen que entender que no es la negación, ¿sí? No es la declaración negatoria de la administración pública, ¿sí? Por eso es que no existe una relación jurídica procedimental entre el silencio administrativo positivo y negativo, solamente el nombre es lo que lo relaciona, porque en funcionalidad no es lo mismo, porque el silencio administrativo negativo, ¿sí?, o sea, no es la denegación. O sea, mediante la aplicación del silencio administrativo, no existe, no existe la denegatoria ficta. La administración pública no te está diciendo que no te estoy aceptando. Entonces, ¿para qué sirve el silencio administrativo negativo, profesor? Ojo, para agotar la vía administrativa. Esa es la única finalidad, porque lamentablemente en el modelo procedimental peruano, para poder acudir al contencioso administrativo, necesitamos agotar la vía previa, y la vía previa es el procedimiento administrativo, ¿sí? Entonces puedo agotar la vía administrativa mediante silencio administrativo negativo. Es una finalidad. O sea, no tiene otra finalidad. Es agotar la vía administrativa. ¿Sí? O sea, no es la denegatoria ficta, sino que ante la inacción de la administración pública, ante la no resolución de la administración pública, encuentro una aceptación de la misma. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los presupuestos del silencio administrativo negativo? Primero, interés público. Ahora, ¿qué es el interés público? Es una discusión filosófica social muy interesante. Entonces, a priori tendríamos que entender aquello que afecta al Estado, ¿sí? Por ejemplo, ambiente, por ejemplo, salud, por ejemplo, educación, por ejemplo, títulos, valores y otros presupuestos. Y, ¿sí?, por ejemplo, expresamente dice acciones de hacer, no hacer, de dar de la administración pública. Silencio administrativo negativo. Otro presupuesto, por ejemplo, es títulos habilitantes a casinos. Expresamente dice. Entonces, eso es lo previsto dentro del silencio administrativo negativo. O sea, más que los presupuestos deberíamos entender cuál es la finalidad procedimental. ¿Sí? Muy bien. Ahora tenemos unos minutos más. Hacer unas preguntas, lo dejamos y vamos avanzando. Ángel Ferrari nos pregunta de nuevo.
Con respecto a la pregunta, ¿un acto administrativo inválido generaría consecuencias jurídicas? No, claro que no. Ahora, hay que entender qué entiendes por la invalidez, ¿no? Porque se debe entender, si es que declaro la invalidez, más que hablar de la invalidez, declaro la nulidad de un acto administrativo, ya no genera los efectos administrativos del mismo, ¿sí? Ahora, hay un supuesto bastante interesante, y es, por ejemplo, ¿qué pasa si apelo? ¿O qué pasa si me voy a contencioso administrativo? O sea, ¿qué pasa en ese supuesto? ¿Se suspende el efecto de ejecutividad del acto administrativo? ¿Sí? En regla, sí. En regla, salvo aquellos supuestos establecidos por ley. Por ejemplo, y un caso que no me parece nada garantista, los casos que se van dentro del marco de los disciplinarios, ¿no? Sanciones a los servidores públicos. Señor, te presentamos un recurso te sancionamos con inhabilitación por 2 años. Tú vas a recurso de apelación al servir, pero la sanción sigue siendo ejecutiva, o sea, sigue siendo válida. Pero, por ejemplo, yo impugno una decisión administrativa dentro de un sancionador común y se suspende cuando presento el recurso de apelación, el efecto de ejecutividad y de ejecutoriedad. Otro supuesto en el cual no se suspende este efecto de ejecutividad, por ejemplo, es en el caso tributario. En el tributario, si es que yo me voy a un contencioso administrativo, los efectos de ejecutividad del acto administrativo no se suspenden. Otro supuesto son los procedimientos que nacen dentro de las resoluciones de sanción de SUNAFIL. Ya, es otro supuesto. ¿Sí? A ver, en un hipotético caso de que un centro poblado regule políticas de actividad minera, siendo que estas atribuciones son de competencia del gobierno regional, suponiendo que el centro poblado emita políticas públicas de realizar actividades mineras y por tanto la administración realiza forados, en el presente caso el acto administrativo habría generado consecuencias, nada que ver. O sea, un centro poblado no tiene potestades de regulación, ¿sí? O sea, y el acto administrativo que no nazca de la competencia no es válido, pues. ¿A qué se refiere con la palabra ficta? Me dice Libri Grijalva. Es una declaración de la administración pública sin que exista un acto material. O sea, se debe entender que si es que yo hago una petición a la administración pública, me aceptaron la petición, ¿sí? Pero sin que yo emita, o sea, o sin que ellos se pronuncien. Eso es una decisión ficta, ¿no? O sea, es algo que se aprobó en mérito al cumplimiento del plazo que tenía para resolver la administración pública, que por cierto, por ley no debe exceder los 30 días, salvo aquellos casos expresos que la ley ha previsto que puede ampliarse a más días. ¿Sí? Muy bien, ese es otro presupuesto. Listo. A ver, ¿alguna otra pregunta, consulta, estimados amigos? A ver, por ahí. A ver, por parte de la plataforma, hay una pregunta tal vez en las redes sociales por parte de los amigos que nos siguen en el Facebook. Ninguna pregunta, doctor. Excelente, excelente. Listo. Si alguien tiene una pregunta, lo puede dejar. O si no, estimados amigos, estaríamos ya cerrando nuestra clase del día de hoy. ¿Sí? Si quieren, hay alguna pregunta o consulta, con todo gusto me la hacen saber. O si no, en su defecto, si tienen una pregunta o un caso que quisiéramos que analizar o tengan alguna consulta ya de carácter personal, con mucho gusto me escribe. Ahí les dejo mi número, ¿sí? O me buscan al Facebook, ¿sí? Me buscan por el Facebook, me escriben a la caja de comentarios, si quieren algún material adicional de lo que hemos estado hablando en la clase del día de hoy. Ahí les he dejado mi número en la caja de comentarios, ¿sí?
Y si quieren me buscan por el Facebook, que siempre estoy compartiendo, estoy iniciando, compartiendo normas, estoy actualizando normas de contratación, la ley de procedimiento administrativo, entonces siempre hay material que compartir, las redes sociales en la actualidad son muy importantes, ¿sí? Y me pueden buscar por mi nombre, ¿no? Adilson Castillo Miranda. Y bueno, ha sido un gusto compartir con todos ustedes la clase del día de hoy, ¿sí? Bueno, un sábado productivo, yo creo que no hay mejor forma de cerrar un fin de semana o un día de fin de semana que estudiando y hablando de temas tan interesantes y tan importantes como hemos tratado de desarrollar el día de hoy, ¿sí? Traté de que sea un curso lo más práctico posible, yo sé que se puede hablar toda una maestría de Derecho Administrativo, ¿sí? Pero hemos tratado de dar algunos alcances, por lo menos generales, a todos ustedes, ¿sí? Entonces, con la confianza del caso, considérenme un buen amigo, siempre y cuando tengan una pregunta, una duda, una consulta, me llaman, me escriben al WhatsApp, me buscan por el Facebook y estoy presto a compartir, por cierto, los conocimientos y la experiencia limitada, ¿sí? Yo creo que nuestros conocimientos, uno nunca deja de aprender, uno nunca deja de estudiar, ¿sí? Y nunca deja de ganar experiencias, creo que hasta el día que dejemos esta vida. De mi parte, muchas gracias, gracias a los amigos del Centro de Formación y Capacitación, ¿sí? De CEFOCAP, por la invitación, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Yo creo que siempre me están viendo, dictando una conferencia con los amigos de FOCAP. Gracias por la invitación. Y bueno, hasta una próxima, un bonito fin de semana y sigan pasándolo bien. ¿Sí? Cuídense. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, estimados participantes. Que tengan muy buenas noches.